¿Vos probaste, Juan? Sí, riquísimo. Bueno, ahí estamos ya entonces grabando. Está compartir pantalla, acá que Pasa Tamba. cámara arriba, presentar, presentar. Yo lo hago. Dos más. Doctora Florencia, todo suyo. ¿Con pantalla más grande o no? Que poner. No, para que no se vea lo de arriba. Este 11. Ahí estamos. Ahí está bien. Hola. No. Bueno. Bueno. Poner donde dice. No toques nada. No, se me parecía que no. Bueno, voy a hablar de masas abdominal en edad pediátrica, ¿sí? Bueno, primero presentar el caso clínico. Bueno, es una paciente que ingresa derivado del sanatorio argentino, refiriendo un cuadro clínico de 15 días de evolución, caracterizado por dolor abdominal con predominio en ambos hipocondrios y en hipogastrio. Presenta un episodio de emesis y por eso deciden consultar. Se decide su derivación a esta institución para control y tratamiento. Esto fue el 10 de agosto. Al examen físico, la paciente presentaba abdomen distendido, se palpa tenso y con dolor. Percusión timpánica en los flancos y mate en el hemiabdomen superior y en hipogastrio, con ruidos hidroaéreos positivos, con diuresis y catarsis conservada. El resto del examen físico sin particularidades. Le medimos el perímetro abdominal de pie al ingreso y era de 80,5 centímetros. Y ahí le sacamos unas fotos de cómo se presentaba el abdomen. Bueno, el mismo día fue valorada por cirugía infantil, quien decide interconsulta con oncología infantil y se solicitan marcadores tumorales. ¿Qué edad tenía? 11 años. Alfa-fetoproteína, se solicita alfa-fetoproteína y su unidad beta de la gonadotrofina coriónica humana. Bueno, el 12 del 8 se le realiza ecografía abdominal y renal. Bueno, se observa o se visualiza una masa expansiva desde la pelvis hacia superior, desplazando estructuras abdominales. La misma es heterogénea, con áreas ecogénicas y líquidas en su interior, con presencia de estructura ecogénica con sombra acústica posterior, calcificaciones. Impresión a originarse desde el ovario derecho y mide aproximadamente 135 por 94 milímetros. Con Doppler color, presenta vasos de espectro venoso y espectro arterial de baja resistencia, sugestivo de neoformación vascular. El hallazgo es sugestivo de un teratoma de ovario, sin descartar otros diagnósticos. Además, se le realiza a la paciente una ecografía ginecológica, donde en el ovario derecho, en proyección, se visualiza una masa expansiva heterogénea, descrita en la ecografía de abdomen. Y el ovario izquierdo, de forma y ecoestructuras conservadas. Y en el espacio de Douglas se visualiza líquido libre. Bueno, acá se le hizo la tomografía. Ahí está avanzando, es una grabación. Para comenzar a ver la masa. Ahí ya se empieza a observar. Y para que avance un toquecín más, se empiezan a ver como todas esas áreas. Esto puedo poner pausa. A ver, ahí. Bueno, acá más o menos delimito, se ve el cursor, sí. La masa, bien expansiva, con áreas de variable densidad. En el interior también presenta calcificaciones y densidad como líquida. Avanzando. Eso sigue visualizando. ¿Cómo? ¿Eso es sin contraste? Sí, sin contraste. Esas son las calificaciones enormes. Sí. Ahora se dice, sigue visualizando, mientras sigue desbajando.
toda esta masa, es por eso que nosotros cuando lo palpábamos a nivel del abdomen, en el medio era donde más se percutía mate. La realidad es que la palpación a nivel superior ya era difícil. Sí. Perdón, ahí tratando de conectarse. Muy chico esto acá. Para me dice la pestaña Google Meet arriba. Denise. Y ahora volvemos a dice la pestaña no. Perdón, culpa de Denise. ¿Se escucha, Denise? No sé si tienen el micrófono. Tarda un ratito igual. Sí, se escucha, Juan, perfecto. Perfecto. Y tenía el líquido libre, ¿no? Sí. Sí, en la ecografía de que tenía un líquido libre. Bueno, entonces podía bien delimitar a nivel superior, realidad que hay una importante masa, como se ve en la tomografía. Tremenda masa, ¿no? Ujú. Sí. Bueno, y la paciente, o sea, previo a todo esto no presentó dolor, simplemente, o sea, esa consulta más que nada por la distensión abdominal que presenta, y acá encima viene por los episodios de vómitos, derivadas, pero en realidad consultó por los episodios. ¿Cómo? No, que raro que no haya tenido ningún síntoma antes, quizás un solapado, pero Ujú. con tanto. Sí. Seguramente se instalaba de manera muy Muy progresivo. Claro. Bueno, los marcadores tumorales, la alfa-fetoproteína dio 48 nanogramos por mililitro con un valor normal de hasta 12 y la subunidad beta estaba dentro del rango normal. Se interpreta como un tumor germinal maligno de ovario, se le informa a los padres sobre el diagnóstico y la intención de comenzar con la quimioterapia. Se solicitó un PET para completar la estadificación previa al inicio del tratamiento. No tengo el PET, pero bueno, lo único que en la ecografía, en la tomografía habían mencionado también en el informe que veían como algunos ganglios mediastinales y en abdomen. El PET solamente reveló un ganglio a nivel paracardíaco. Bueno, comenzó con la quimioterapia, recibió el primer bloque el 21 del 8, el 15 del 9 del segundo, del tercer bloque me falta no puse la fecha, y cirugía me quedó ahí porque no había hablado con ¿cómo se llama esto? Con Vero Díaz, que es la que le sigue, porque se planteaba ya después de la tercera quimio hacerse la cirugía. Iban a hablar con Samantha. Todavía no se hizo. La tercera quimio tampoco todavía. La tercera quimio sí se hizo hace 2 semanas más o menos que se hizo. Debería ser Así un que- esquema de quimio para reducir la masa. Hasta la segunda, podemos bueno, ganar. cuando ingresó para el tercer bloque de quimio, o sea, no había descendido la masa en tamaño, seguía teniendo como el perímetro alrededor de 80 y el marcador en la alfa-fetoproteína sí había bajado. Bueno, eso como el caso clínico. Después, para evaluar en sí masas abdominales, es cómo las podemos estudiar ante la presencia de un hallazgo, lo podemos, o sea, al examen físico, palparlas y obviamente localizarlas de acuerdo a la división en el abdomen. Se encuentran en mi abdomen superior, por hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo, en mi abdomen inferior, también se predominan en hipogastrio a nivel de las fosas ilíacas. Después, una vez detectados, ¿cómo podemos seguir evaluándolas? Con exámenes complementarios. La ecografía es la que más se utiliza porque es la menos costosa y
fácil acceso, lo que nos permite la ecografía a grandes rasgos es dividirla si es una masa quística o una masa sólida, o si tiene componentes mixtos. Después la radiografía. Es una forma de clasificar, si tiene unos abdominales en general, que si son peritoneales o retroperitoneales, ¿verdad? Claro. Porque eso cambia las formas de etiologías. Bueno, después con radiografía también se pueden evaluar para ver si pueden presentar calcificaciones, también si producen desplazamientos o compresión de estructuras. Después ya un poco más es ir con la tomografía y la resonancia magnética, que nos permite hacer una mejor caracterización, estableciendo bien la ubicación, el tamaño, si compromete estructuras vecinas, cómo son las características de acuerdo a la densidad, a la intensidad y cómo se comportan con contraste. Bueno, después medicina nuclear. Los marcadores tumorales, que además a nivel abdominal, además de la alfa-fetoproteína, la subunidad beta, también se pueden solicitar el K125, el K19.9 y el antígeno carcinoembrionario. Y después en algunos casos sí se puede biopsiar. En nuestro caso no se había biopsiado porque a raíz de que tenía aumento de la alfa-fetoproteína y las características en la ecografía y tomografía que indicaban más con teratoma, no, por eso no se biopsió. Bueno, como causas de masa abdominal pueden ser tumorales, que pueden ser benignas o malignas. A grandes rasgos así también las benignas generalmente son quísticas, las malignas tienen más componente sólido. Pueden ser etiologías infecciosas o inflamatorias. Después pueden ser consecuencia de trastornos vasculares o si no por organomegalias. Bueno, generalmente yo a raíz del caso clínico que presenté, lo abarqué más hacia masas abdominales de tipo malignas. Así que generalmente tienen esta presentación como una masa palpable, que es indolora y asintomática. Puede presentar algunos síntomas: dolor, náuseas, vómitos, diarrea o constipación, distensión, hematuria, ictericia, pérdida de peso. Son todos síntomas inespecíficos, que bueno, de acuerdo a algunos cómo se presentan, nos acercan más a uno o otro. Bueno, como esto como importante, que hay que sospecharlas para hacer el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno, porque eso puede modificar el pronóstico del paciente. Así que bueno, después como masas abdominales, tumores malignos, dentro de los más frecuentes, en edad pediátrica tenemos al neuroblastoma. Después le sigue el tumor de Wills, el hepatoblastoma y el desarrollo del teratoma de ovario a raíz del caso clínico. En cada uno establecí que existen, o sea, factores de riesgo y algunos síntomas que se los pueden asociar. Como factor de riesgo hay algunos que tienen síndromes genéticos que pueden favorecer su aparición. En el caso del neuroblastoma, la neurofibromatosis y el síndrome de Beckwith-Wiedemann. Después, como síntomas, puede tener síntomas generales, de vuelta que hemos mencionado, fiebre, la pérdida de peso, algunos síntomas asociados a lesión primaria o metástasis, la distensión abdominal, el déficit motor, u otras manifestaciones, hipertensión arterial, taquicardia, síndrome de Horner, bueno, acá el neuroblastoma, es la neoplasia maligna sólida extracraneal, más común en pediatría. Puede localizarse en cualquier parte de la línea media, pero lo más frecuente es que se desarrolle a nivel de la glándula suprarrenal. La tercera neoplasia, más frecuente en pediatría, después de las leucemias y las neoplasias del sistema nervioso central. Bueno, otras localizaciones, retroperitoneo, mediastino posterior, o sea, siguiendo la cadena simpática. Bueno, suele rodear y encerrar estructuras vecinas, puede metastatizar a hígado y huesos. La edad de presentación
al promedio de los 22 meses, se puede presentar como una masa renal calcificada, con ensanchamiento de tejidos blandos, y en la tomografía es una imagen más bien heterogénea. En este, por ejemplo, además de los marcadores tumorales como he mencionado, en este caso, por ejemplo, solicitar las catecolaminas que van a estar aumentadas. Así que, bueno, la masa es indolora y puede presentar síntomas neurológicos. Una aclaración. Ujú. En los lactantes por debajo del año de edad suele debutar por la metástasis hepática. ¿Sí? El chico Bien. tiene un masa abdominal a expensas del hígado, prognóstico diferencial con el hepatoblastoma, pero con frecuencia es la metástasis del neuroblastoma, menores del año. Así que bueno, acá tengo algunas imágenes de un neuroblastoma. Se trata de ver con las flechas, marcar la delimitación, las calcificaciones que puede presentar en su interior y cómo va envolviendo las estructuras vecinas. Bueno, después tenemos el tumor de Wilms. Bueno, nuevamente, algunos síndromes asociados, son varios como síndromes genéticos. Bien, y bueno, como síntomas de vuelta generales, la fiebre, astenia, pérdida ponderal, generalmente se manifiesta que eso como una masa sintomática, puede producir dolor abdominal, anemia, esta como característica tiene la presencia de hematuria, bien, hipertensión arterial también. Y este produce metástasis pulmonares, por eso puede producir tos, distrés respiratorio. Bien, es el tumor renal más frecuente en pediatría, puede presentarse de forma esporádica o asociados a los síndromes genéticos y en algunos casos puede darse como el tumor sincrónico, en algo de esos hay que buscarlos. La edad de presentación suele ser en menores de 40 meses, manifestación más abdominal, dolor, fiebre y hematuria. El diagnóstico se basa en la clínica, ecografía y tomografía. Se suele hacer la quimioterapia prequirúrgica también para favorecer la disminución de la masa y después un seguimiento nefrológico prolongado. Acá tenemos imágenes en el que se ve en el de la derecha los dos riñoncitos afectados y la fecha señala las masas. Bueno, la izquierda están bien. Después tenemos el hepatoblastoma, factores también nuevamente genéticos, hace la distinción también en algunos casos para el hepatocelular, cáncer hepatocelular, carcinoma, perdón. Bien, como factores perinatales, un bajo peso al nacer, tienen mayor riesgo de desarrollo de hepatoblastoma, se puede asociar a enfermedades metabólicas como la acumulación de glucógeno, la enfermedad de Wilson y deficiencia de la alfa-1 antitripsina. Algunas infecciones como hepatitis B, C, en ese caso para el carcinoma hepatocelular. Clínica, siempre inespecífica, fiebre, pérdida de peso, náuseas, vómitos, puede presentar ictericia. Y la masa abdominal sin síntomas o la presencia del dolor abdominal. Es el tumor hepático, el hepatoblastoma, más común en la infancia, se suele presentar en menores de 4 años, con una mediana de 19 meses, suele ser una masa voluminosa, heterogénea, bien definida, que realza con el contraste. Con la ecografía puede ser hipo o isoecogénico. Metastatiza a pulmones y, bueno, masa indolora, que lleva a la hepatomegalia, y en este caso también se produce elevación de la alfa-fetoproteína. Acá tenemos dos imágenes de tomografía donde nos marca el compromiso hepático que lleva el aumento de tamaño y que se ve bastante heterogéneo. Bueno, después general, como tumores de ovario, son infrecuentes en pediatría y dentro de las formas de presentación, los germinales, el teratoma maduro es la forma más frecuente.
La edad promedio de presentación a los 12,5 años, o sea, es más frecuente en prepuberal o en adolescentes. Puede llevar alteraciones menstruales, el dolor abdominal y el aumento del perímetro abdominal. Se estudian con la ecografía y la resonancia por la caracterización. Ahí habíamos mencionado los marcadores. Las metástasis se suelen asociar a un teratoma inmaduro y responden a la quimioterapia y luego se realiza la cirugía. Acá en general, de tumores de células germinales, puede haber factores de riesgo, como la criptorquidia, en este caso para el seminoma, algunos factores genéticos o antecedentes familiares para, por ejemplo, cáncer testicular. Después algunos síntomas de acuerdo a la localización. En nuestro caso, que era de ovario, aumento del perímetro abdominal, la presencia del dolor. El tumor puede sufrir torsión o ruptura, aunque es raro, pero también puede ser la forma de presentación y descubrimiento ¿cómo se llama esto? Del tumor. También hubo un caso en esta institución de una paciente que tenía dolor abdominal, se le hizo la ecografía, presentaba un quiste de ovario, cuando se le realiza por el tamaño la cirugía, dentro del quiste presentaba también un teratoma. Bueno, específicamente del teratoma, es el tumor de células germinales más frecuentes, se manifiesta como una masa pélvica heterogénea, suele estar bien delimitada, más frecuente en adolescentes. En ecografía se habla del signo de la punta de iceberg, con respecto a que, o sea, se puede ver una parte y parte no, si presenta calcificaciones, las calcificaciones a generarnos con el sonda posterior nos permite ver lo que hay de más. Bueno, la tomografía tiene la densidad variable, puede presentar niveles hidroaéreos, como habíamos visto, calcificaciones también. Suele ser un hallazgo casual, la masa palpable, o puede tener dolor abdominal, alteraciones menstruales, síntomas urinarios o incluso molestias gastrointestinales. Así que bueno, en este caso son imágenes de dos más pequeños, comparado con nuestro caso, en el que están bien delimitadas, se ve la heterogeneidad con densidad cálcica, así que densidad aérea y de partes blandas. Así que bueno, eso es todo. Hola, Flor, una pregunta. ¿Las ¿Sí? clasificaciones cómo las clasificás? Porque no las llegué a ver. Las ¿Cómo las clasificás las masas abdominales? las masas, hay distintas clasificaciones, yo la que puse solamente acá era con el tema de las causas. Pueden ser tumorales, las infecciosas inflamatorias, por trastornos vasculares u organomegalias. Después, otras formas de clasificarlas, por ejemplo, ya con método complementario, ecografía, si eran quísticas o sólidas, que las quísticas nos acercan, son más benignas, y las sólidas son más malignas. Después también, o sea, las puedes clasificar de acuerdo a la edad de presentación. La mayoría de las que presenté como malignas más frecuentes en pediatría, generalmente se dan menores de 4 años. Después este caso del teratoma en adolescentes, o sea, por la edad de presentación. ¿Te la pregunta? Bueno, Bien. ¿Y cómo? No, estaba bien. Sí, pensé que me iba a preguntar algo. ¿Te voy a preguntar nada? Bueno, es importante cuando uno es clínico, ¿sí? Más allá de saber incluir las enfermedades, poder desarrollar el criterio a lo largo del tiempo de saber si para esto y otras fotografías algo similar. ¿Tiene repercusión en el estado general? ¿No tiene? ¿Dónde está localizado? ¿Qué edad tiene? A esa edad puedo disfrutar tal cosa.
edad, si tiene 10 años, es poco probable que sea un neuroblastoma. Pensar todos los signos clínicos para con eso uno orientarse, ¿verdad? Y lo otro importante es saber si es retroperitoneal o peritoneal. El neuroblastoma, creo que acá se llama alguno, puede ser intratorácico, puede ser a lo largo de toda, Sí, de la cadena de toda la gotera vertebral, Sí. ¿sí? La cadena simpática, está la gotera vertebral, a veces se puede estar por paresia, se puede construir por vertebral, y se puede ver una gran masa intratorácica. Bueno, y otra masa abdominal, no sé dónde hablaste de linfoma de Burkitt, ¿no? No. Bueno, eso también es muy rico, sí. Esa es una patología sospechada también. Linfoma de Burkitt. El paciente no. Sí, yo sí. O si pero me estás pidiendo mucho. No, parece que... Ya. Ya. ¿Cómo están? Estaba cosas. Ese nene ingresó por dificultad respiratoria y epitaxis. Cuando le hicimos el examen físico, tenía una masa, o sea, nosotros veíamos en realidad el paladar abombado completamente y no podía respirar. Tenía una masa que le estaba obstruyendo todo lo que era la faringe y además tenía una masa abdominal y era un linfoma. Esos son los sitios complicados también por el tema de la salud de la diálisis tumoral. Claro, es lo que nos explicaba en su momento la hematóloga, que tiene buen pronóstico en linfoma de Burkitt siempre y cuando no haya una complicación en el medio o sea, en el proceso que dure la quimioterapia. Porque una vez finalizado el tratamiento tiene un buen pronóstico, pero tiene que pasar todo eso. Por el sistema de diálisis tumoral, por, bueno, este nene que tenía un componente respiratorio bastante importante, entonces también eso, y obviamente todo lo que incluye la quimio, que es... Y este chiquito Castañeda, que ingresó, también tiene una masa abdominal. ¿Sí? Cuadro más florido, claro, tiene una gran masa abdominal, es un linfoma, seguramente sea un linfoma no Hodgkin, pero es un paciente que tiene una plasia y se fue linfoma. Y en su debut de esta complicación, de esta evolución, hay una gran masa abdominal, que está dificultando la ventilación. Les pasé el caso de paper de síndrome de diálisis tumoral. No. Porque tiene. Hasta bueno. Bueno, excelente, Florencia. Excelente. ¿Desconectamos, Denise? Denis se la pregunta y se fue. Y se fue, disparado más rápida que... Sí, chao. Gracias. Mira, Ahí se escucha. te estaban difamando, yo no, Sí. Chao. Yo lo vi en un adulto. Ahí está. Puede ser espontánea, en este caso. Sí, sí. Puede ser asociada a la quimioterapia, pero puede ser espontánea. Depende de la masa de leucocitaria que obtengas. Entonces es una leucemia que viene con 7.000 glóbulos blancos y esa espontáneamente. Este chico está guisando, pero también estaba muy deshidratado, porque mucho se corrigió con eso. Yo vi en enero de adulto una leucemia crónica que tenía aproximadamente 130.000 glóbulos blancos y le están ¿Para qué con un sumado y pasó a la orden de los 2 días con un síndrome de diálisis tumoral y cuando lo hicimos el laboratorio tenía 3.000 blancos.